Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Parra, soy egresado del programa de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente desarrollador del método Manuel para el mejoramiento de la salud y de la calidad de vida a través de la respiración y de la actividad física. Método derivado del método Sánese Cantando para la enseñanza de la técnica vocal, que fuera desarrollado por el maestro en música Manuel Parra Yepes, quien después de más de 45 años de intentar querer cantar, porque el maestro en artes musicales, Manuel Parra, fue músico desde los 10 años de edad, un excelente instrumentista, logró desempeñarse en instrumentos de viento, en instrumentos de cuerda, en instrumentos de teclado, y hizo parte de orquestas relevantes de la época aquí en Colombia, como fueron los Golden Boys, allá sobre los años, finales de los años 60, inicios de los años 70. Sin embargo, su gran anhelo de querer cantar era un anhelo extremadamente frustrado. No tenía voz, sus condiciones vocales no eran las más adecuadas. A tal nivel que sobre los 56 años de edad aproximadamente, un profesor cubano en una escuela de música aquí en Bogotá, en un curso que iba a realizar sobre canto, después de hacerle la prueba técnica le dice: maestro, usted no tiene condiciones para cantar, realmente yo le aconsejo dedíquese a sus instrumentos de viento, lo cual entiendo que usted lo hace muy bien, pero pues realmente para el canto no tiene condiciones. El maestro Manuel hace algo que es bien interesante. El maestro Manuel, luego de asimilar lo que el maestro de canto le había dicho, se dirige pues a su entorno y reflexiona por qué no podía cantar si empleaba, su aparato biofísico era el mismo que empleaba para la interpretación de los instrumentos de viento. Entonces lo que el maestro Manuel hace es que se aparta de los ejercicios convencionales de canto, comienza a desarrollar un nuevo método a partir de las técnicas de respiración que empleaba para los ejercicios para los instrumentos de viento, en los cuales, como él mismo reflexionaba, cómo es posible que haga ciertas notas, que lo haga bien, que sea afinado con los instrumentos de viento, pero no pueda cantar. Y luego da como resultado un método que no solamente le enseña a cantar, sino que rompe un primer paradigma en lo que es el desarrollo de la voz. Y es que su voz crece de octava y cuarto inicialmente, de ese rango, y pasa alrededor de 4 octavas. Es decir, que tiene un crecimiento de más de 2 octavas, lo cual está debidamente certificado por diferentes músicos que en su momento le hicieron las pruebas. Cuando publicamos un libro que se llama Introducción al método Manuel para la enseñanza de la técnica vocal, Sánese Cantando, libro que fue lanzado en el Capitolio Nacional de la República de Colombia. Lo voy a mostrar, lo voy a presentar. Estamos hablando de este libro. Estamos hablando de este libro en donde se publicó y en donde consta con evidencias esto que se está planteando. Pero lo más interesante del desarrollo de este método y lo que nos convoca aquí de manera principal es que empezó también a generarle un efecto de mejoramiento de su salud. A su edad estaba padeciendo ya de problemas como la gastritis, problemas de gripas crónicas, problemas cardíacos, tenía problemas de visión, tenía también dificultades, dolores musculares, venas varices y se me escapa ahí una de esas dolencias que él tanto destacó. Bueno, vamos a mirar si luego la podemos ver. Y logra recuperarse prácticamente de todas estas dolencias a través de las técnicas que desarrolla con su método. Posteriormente, esto ocurre entre el año 2002 y 2006, que crea la base del método, que actualmente aún se sigue desarrollando. Fue una persona extremadamente innovadora, logró articular muchas estrategias sobre hábitos de vida saludable, pero principalmente pues la estructura de este método. Posteriormente, sobre el año 2007, el maestro Manuel abre una escuela, funda una escuela y comienzan a llegar estudiantes que empiezan también no solamente a mejorar su condición vocal, sino a recuperar su salud. La primera alumna se sana de asma, de venas varices,
Luego hay personas que se recuperan de estreñimiento crónico, se recuperan de cáncer, algunos cánceres, se recuperan de hipertensión de difícil manejo, se recuperan de epilepsia, migrañas y otra serie de enfermedades, algunos alcanzando una recuperación plena, como también lo presentamos con evidencia técnico-científica, es decir, documentos de las historias médicas y seguimientos a casos de estudio que se hicieron para sustentar la publicación de este libro. Uno de sus estudiantes, como más o menos de los años 2010, ahorita usted me corrige, don Luis, es el señor Luis Lesmes, de quien actualmente tiene una edad de, ¿cuántos años, don Luis? ¿79 o 80, don Luis? ¿Cuánto? 79. 79 años, sí, Sí. estaba atinado. Se vincula a esos procesos, a esos cursos y más o menos don Luis ha sido estudiante de la escuela durante algo más de 10 años. Entonces, don Luis, pues le doy aquí la bienvenida a esta entrevista. Muy contento de que nos acompañe con esto para dar su versión de la experiencia que usted tuvo con el maestro Manuel Parra. A mí me gustaría, don Luis, que nos hiciera una presentación suya, a qué se dedicó, cómo era su vida, su estilo de vida, y nos contara en qué estado de salud usted llegó a la escuela. Bienvenido, don Luis. La palabra es suya. Gracias. Buenos días para todos. Y me presento, mi nombre es Luis Lesmes y estuve asistiendo a la escuela del profesor Manuel Parra por un espacio de más de 10 años. Llegué en el año 2009, septiembre de 2009, en el 2009. Y pues ya yo llegué allá con lo que tenía era un malestar que era producto de una sinusitis. Y me pasaba, digamos, algo que era muy molesto, era un dolor de cabeza cuando el día anterior me generaba una serenada o una llovizna, pues al otro día me tocaba ir a comprar siempre medicamento para la sinusitis. Había Dristran Sinus, había Sinutab, bueno, unas pastillas que me calmaban el malestar ese. Pero cuando allá llegué siguiendo las enseñanzas del profesor, los ejercicios, pues yo creo que para mi sorpresa, ese malestar desapareció. Entonces, ya después me podía serenar o ya no volví a sentir ese problema del dolor en la frente y toda la cabeza. Y pues ese es un logro que se lo atribuyo al profesor Manuel Parra con sus conocimientos. Ya, don Luis. Y allá, No, tranquilo, qué pena que lo interrumpa. Diga, don Luis, siga, no, por favor. pues sé que allá llegaban muchas personas y el caso que usted comenta, un caso así que me consta, que fui testigo de una alumna que se llamaba Geraldine y ella sufría de un estreñimiento crónico y ella contaba que había sufrido mucho y la tenían que llevar a la clínica y todo. Pero para sorpresa de todos, una noche llegó con la buena noticia que ya se ha recuperado. Y, y así como ella, pues también vive muchos enfermos que se recuperaban de diferentes enfermedades. Voy a mostrarle el Entonces, reporte de Geraldine. Perdóneme un minutico, don sí, Luis. Es que usted, con el caso, con esos casos que usted está anotando, pues estamos hablando de ella. sí, sí, de Geraldine, de ella. Sí, de ella. Perfecto. Y Sí. yo, Ella no tuvo una recuperación de estreñimiento crónico, don Luis. Ella tuvo sanación de sí, estreñimiento ella se crónico. recuperó, pero pues yo sé que no volvió a sufrir digamos, de que tuvieran que llevarla ni nada, ya quedó bien. Pero a la par de ella, pues también vi muchos recuperados, así y llegaban
con sus dolencias, sus enfermedades, y ellos notaban, comprobaban que poco a poco se iban mejorando. Entonces siempre viví en un ambiente allá pues, de sana convivencia, de camaradería. Entonces, se pasaba muy bien allá y como el profesor tenía, que yo nunca lo veía de mal genio, pues era una reunión animada. Y, y, pues así vi recuperarse de varias personas de diferentes enfermedades. Unos llegaban con asma, otros con una alergia como esa, la rinitis, también se recuperaban. Así y los dolores reumáticos, el profesor les ayudaba con masajes y con ejercicios, porque él no formulaba ninguna droga, nunca. Era lo sorprendente, ya la mayoría de personas se sorprendían era de ver que se iban mejorando sin tomar ninguna clase de medicamentos. Don Luis, retomando, digamos, gracias por recordar todos esos casos, ¿sí? Pero retomando su situación en particular, ¿solamente usted tenía una afectación de rinitis o tenía más cosas? Pues lo que me molestaba era eso, la Perdón, tal... ¿era rinitis o sinusitis? No, sinusitis. Sinusitis me Sinusitis. han diagnosticado en el seguro, sinusitis. Ah, es Eh, decir, usted tiene un diagnóstico médico de que padeció de sinusitis. pues al menos varias consultas que me hicieron allá en el seguro, me dijeron, no, lo que tiene usted es una sinusitis. Y me daban, hasta tuve esas que hace uno, que hace que digamos hay una penicilina que la ponen como una mascarilla y uno la aspira. Y con eso me calmaba el malestar cuando era muy fuerte, pero me diagnosticaban era pues antibióticos y analgésicos para el dolor, Don pero con Luis, el, sí, 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 pero ¿qué? Disculpe que lo interrumpa, ¿pero qué? no, con el tiempo pues ya no necesité nada. Yo nunca volví a sentir malestar digamos, en la frente, que era fuerte el malestar, o cuando me agachaba, el que sufre de sinusitis sabe que ese es un síntoma, cuando uno se agacha le duele más, peor, y cuando hace sol, una lloroseadera, no es un malestar feo, pero ya no volví a sentir nunca más nada, y comprobé que era eso, los ejercicios que hacía con el profesor de respiración, Ya. era, sí. Don Luis, ¿usted se acuerda? Bueno, dos cosas quiero preguntarle. Primero, por casualidad, por pura casualidad, usted tiene, bueno, en su historia médica deberá estar esas anotaciones que los doctores le hacían en su momento del seguro. Pero por casualidad, ¿usted tiene alguno de esos documentos por ahí guardados? No, señor, porque en ese tiempo a uno le daban una fórmula, iba a la farmacia, pedía su droga y se la tomaba y ya. Pero entonces en la historia clínica sí figura eso. En la historia- Usted podría solicitar su historia clínica para que nosotros pudiésemos contar, digamos, con esos documentos como soporte, no para publicarlos, ni más faltaba, porque esos documentos pues se requieren ciertas condiciones para hacer publicaciones, ¿no? Pero sí para tenerlo como un acervo probatorio, pues de lo que usted está aquí expresando. Pues a mí me parece un poco difícil por el tiempo que ha pasado y porque cuando nomás para empezar, cuando fui a reclamarlo en el archivo, los documentos para la pensión, me tocó hacer una cantidad de vueltas y más que todo la hizo mi hermana que conocía eso, porque ya se empezaron, como ya con el tiempo el seguro desapareció, entonces Sí. es como complicado. Y Pero ahora, yo no ¿y estoy mintiendo, yo sé que qué ah, EPS tiene ahora, don Luis? ahora estoy esta cruz. Tuve pues, la Cruz Blanca hasta que eso por lo malo lo sacaron, la cancelaron. Y ahora estoy en la Sanitas, ¿En pues la Sanitas? EPS Sanitas, que no Ah, se ok, diferencia mucho de las otras. Son muy malas también. ya. Don Luis,
Una Sí, pregunta. ¿Desde qué edad usted padeció de la sinusitis? pues yo creo que por ahí en el transcurso de yo creo que mínimo unos 8 años sufrí ese malestar. Es decir, usted llega a la escuela en el 2009 Sí, y comienza la ya, recuperación de su salud, ¿cierto? sí, señor. Antes, ¿considera que le inició la enfermedad de la sinusitis? Pues sí, esa enfermedad es producto como del descuido de uno mismo, que, que se pega unas mojadas, digamos, está lloviendo y se moja y se deja secar así. Y con el Sí, tiempo empieza a sentir, o se acuesta con el pelo en la cabeza y con el pelo mojado y esa humedad se mete al organismo y uno empieza a sentir malestar. Así como le comento, el malestar era fuerte en la cara, al lado, que llaman los ceros paranasales y, y en la frente. Entonces, duré bastante tiempo tomando eso. Y ya sabía yo que pues, me calmaba con medicamentos que uno compra en la droguería. Listan Sinus, Sinutap, y hay otra que también era Sinus. Pero eso, más que todo era un calmante que me tomaba mientras me pasaba. Eso, sí. tenía, sí. Don Luis, aunque ya no lo ha dicho a lo largo de esta charla, ¿cierto? No sé si de Sí. pronto pueda complementar algo, pero ¿qué se siente vivir con una enfermedad como la sinusitis, No, por ejemplo? sí, pues eso es demasiado, pues aburridor, eso se siente uno mal y uno comprueba que cuando ya siente la mejoría, pues y en este caso, como fue definitiva la que tuve yo, y no volví a sentir ningún malestar, pues comprobé que las enseñanzas del profesor, el método, era efectivo. Ya. Pues yo, sí, 100%, yo Don diría. Luis, en el 2009, cuando usted llega a la escuela, ¿en qué sede estábamos? ¿Estábamos todavía en la de la calle 49, que fue la primera sede que él tuvo, o estábamos ya en la Casa Mayoral, en la calle Sí, 46? la de Don Miguel Mayoral en la de 46, allá La de llegué la yo. 46, ya. Usted no Sí. alcanzó a conocer la casa No, la anterior. anterior sí supe a dónde, me dijeron a dónde era, más adelante en la 49. Ya, Alguien caminando por allá, alguien dijo que ahí era que era alguien que conocía, y se inició la escuela del profesor Manuel. Sí. ya. Don Luis, qué otras dolencias, malestares o enfermedades usted tenía cuando llegó a la escuela? Pues así que recuerde, no, pues no muchas, pues más, La tensión arterial, sufría de no, no, pronto migrañas, o no, bueno, más, me parece que he tenido una buena salud y si acaso después empecé como dolores que el profesor me controlaba, era en un tobillo, pero entonces, y un día, una vez que tuve un golpe fuerte en un codo, el brazo izquierdo, porque me fui a montar en la bicicleta y el manubrio estaba suelto. Entonces, ya yo sabía, pero iba a mandarla a apretar, a que la ajustaran. Pero se me olvidó y me monté y cuando se me, se me giró el manubrio, me fui contra el pavimento. Entonces el golpe fue bien fuerte. Antes yo creo que por, por, pienso yo que por misericordia yo no me rompí la clavícula, no me fracturé, porque caí desde que está uno así sin poderme apoyar de nada, caí contra el pavimento. Pero el brazo me quedó, el brazo izquierdo me quedó como inservible, no lo podía ni levantar, el dolor era seguido y cuando iba a estirar la mano, el brazo me dolía mucho. Y le comenté al profesor y él me hizo varios masajes, por decir como 4, desde atrás, desde la espalda,
los tendones, esa vía. Y pues lo recuperé, con el tiempo lo recuperé, ni más dolores ni nada. Y entonces yo también soy testigo de que de un doctor, cuando llegó el doctor Guerra, también llevaba ese bursitis, él estaba enfermo de bursitis y también se recuperó. El doctor Así que Eduardo viste Guerra caso. Zárate, que nos ha Sí, acompañado con todo el tema de validación científica, doctor en medicina, ¿no? Él fue doctor, sí, él fue egresado de la Universidad Nacional de la carrera de medicina. Luego él hizo un sí, posgrado, una maestría también en medicina, en salud pública, entiendo. Fue director del Hospital El Guavio, fue directivo también de la Secretaría de Salud de Bogotá. Eh, bien. y él acompañó al maestro, él se recuperó de bursitis, como usted lo plantea. Don Luis, yo Ah, aquí usted me hizo recordar, creo que lo de la caída de la bicicleta fue como en el año 2018-2019, ¿cierto? por Más o ahí menos, como, sí, como el 17, más bien. como en el Porque 17. después pasó. Sí, porque cuando en el año 18 ya estaba yo recuperado. Ya no Ah, me. ya no le dolía. Sí, Ok. Y, 17 o 18, sí. y, y ahí yo quiero destacar cómo el maestro Manuel desarrolló la acupresión y desarrolló, digamos, unas estrategias de intervención con sus manos para lograr recuperar la salud de las personas. Imagínense, don Luis, que por allá en esos inicios, cuando a él sufría de dolores, él cuando iba a tocar la trompeta, su brazo ya no lo podía casi que subir. Los dolores eran muy fuertes y él tenía que apoyarse mucho para poder interpretar su trompeta. Sí, Entonces asistía allá en la búsqueda pues, de encontrar solución a esas dolencias. Él contactó por allá a un acupunturista. El, el, la persona iba, el doctor iba allí y le hacía su terapia de acupuntura, le colocaba pues sus agujas, pero luego cuando él se iba, después de que se iba y al tiempo, los dolores regresaban. Entonces él sí, comenzó a ponerle cuidado a dónde era que el acupunturista le ponía las agujas. Y él comenzó a hacerse presión con los dedos. ¿Se acuerda, don Luis? Que lo cogía uno y sí, lo sí, presionaba con los dedos y lo sanaba. él manejaba muy bien esa técnica, la manejaba bien. Sí. ¿Sí? Sorprendente cuando yo comprobé que pues no necesité nada, yo pensaba ir como a seguro a ver qué me hacían, pero uno sabe que allá no es sino calmantes. Entonces yo dije, no, pero para que me llenen de acetaminofén, yo no voy por allá. Porque le dicen a uno, cuando sienta dolor, tomes esto. Y eso le dan 5 paquetes de acetaminofén. Entonces, cuando yo vi que el profesor pues, tenía esa, digamos, como esa capacidad de, de tendón por tendón y los ejercicios que hacía, lo recuperaban a uno y ya con el tiempo, pues, empecé porque no podía ni levantar el brazo y no sentía fuerza porque quedé muy mal del golpe, pero pues, recuperé todo, movimiento y no ningún dolor en ninguna parte. Entonces, yo le agradecí mucho a él. Un día, que recuerdo así, algo que también me impactó fue que un sábado, estando allá en la casa de la 80, ahí y yo iba los sábados a clase y llegó el doctor Guerra, y el doctor Guerra llegó con un bastón, cojeando y Sí. con su bastón. Entonces, él le comentó que no, que está muy mal, que ya le habían dicho que es osteoporosis, algo así. Él alguna vez va a comprobar que no estoy mintiendo. Y el profesor dijo, no, se puso a hacerle masajes y salió caminando sin bastón. Sí. Es que recuerdo ese sábado, a Sí. mediodía, eso. Y también de otro señor, así que le haya quedado a uno grabado, quedamos por lo increíble de la intervención, es que un señor que se llamaba, o se llama Jaime Erazo, que él venía de la Calera. Eso, alguien le dijo que si quería curarse fuera allá donde el profesor Manuel. Y allá llegó, pero él no tenía así no tenía confianza, él dudaba mucho. Y llegó en las piernas tenía pues unas bolas ahí que decía como forunculosis, algo así, forunculosis. Y
le dijo al profesor Manuel que no, que a él ya lo iban era a intervenir una cirugía, porque que eso ya no tenía curación, le había dicho el especialista. Y el profesor le dijo, no, aquí se cura, con los ejercicios se cura. Don Jaime, que recuerdo que le gusta mucho la música, él ponía a hacer los ejercicios, pero con desconfianza, con un sábado ahí haciendo los ejercicios, me di cuenta que lo hacía como con burla. Él movía los brazos y todo, pero no retenía el aire y a mí me dio mal genio. Y, y le dije, no, pero es que así no es, don Jaime, no, así no es. Y él notó eso, que pues, yo no pude evitar que me diera mal genio. Y el profesor dijo, no, sí, él tiene razón, eso hay que hacerlo. Usted toma el aire y lo retiene lo más que pueda. De resto no hace nada. Si se pone a moverse ahí, no hace nada. Entonces, dijo don Jaime, él cargaba una taleguita ahí, como una maletica al lado y dijo, voy a hacer esto. Y sacó un cuaderno y dijo, voy a anotar 5 ejercicios, el profesor, usted me los dicta y yo los voy a copiar y los voy a hacer en la casa. Y no voy a venir, 3 sábados no voy a venir, porque me voy a quedar haciendo los ejercicios, a ver qué resultado. Bueno, y salíamos con él a la vuelta a la panadería esa, la Gran Gitana, a tomar. Yo tomaba tinto y él tomaba perico. Ahí comentamos y él dijo que en la charla él era, que insistía mucho, decía que cómo podía ser que una persona como el profesor, que no tenía ningún título de especialista, le ganara a un médico que el cuento era que se había quemado las pestañas 20 años, y como el profesor le podía. Yo le decía, no, pues son conocimientos que él tiene, pero de todos modos, usted haga los ejercicios y compruebe. Entonces allá pasaron las 3 semanas, y cuando llegó la cuarta, él llegó el sábado allá, llegó con un paquete de frutas, se lo entregó al profesor, y llegó muy contento. Y dijo, no, lo que vengo a decirles es que ya no, ya no me operan, ya no me voy a operar porque estoy bien. Dijo, ya comprobé que sí tenía razón el profesor, ya, y así, dijo, no, prácticamente ya estoy bien. Y salimos ese día, como todos los sábados salíamos, y me comentó ahí en la panadería, cafetería, que él no le tenía miedo así que fuera la intervención, no, pero le tenían así desconfianza a cómo sería la recuperación, lo que llaman posoperatorio. A eso le. Y dijo, pero no, afortunadamente ya no tengo nada, ya para lo que tenía, ya no tengo nada. Y se fue, y no, pues no volvió, pero quedó muy agradecido, sorprendido porque él como dudaba. Entonces, él de siempre con el cuento de las pestañas, el médico que se quemó las pestañas 20 años, tenía que saber más que el profesor. Pero, entonces ahí comprobó que el profesor tenía razón. Sí, don Luis, muchísimas gracias por contarnos esa anécdota, ese pasaje. Yo no tenía ni idea que había ocurrido como ese detalle. Yo conocí a don Jaime, sí, lo conozco. De hecho, yo quiero complementarle que él vivió mucho tiempo, o como que él vive entre Colombia y fuera, y Y en de Estados particular Unidos, sí. Que Estados tienen Unidos. sí, es que tiene la visa de allá pasó. Pues, como charlamos ahí, me contó que allá duró 30 años. Y en esos 30 años, pues aprendió, digamos, todo lo que se relaciona con instalarle a las casas sistemas de calefacción en invierno y, y el aire acondicionado para el verano, refrigeración, digamos así, para el verano cuando llegan las temperaturas altas, mantiene el interior de la casa en una temperatura estable, ¿no? Por así decir, 20 grados. Y entonces, pero él me dijo que aquí se ganaba
aquí tenía digamos, su taller y todo, atendía, pero era más que todo, me comentó, por aquí en el sur yo nunca voy a aparecerme, yo atiendo mucha clientela en el Chicó, todos esos barrios, que yo cobro 5 millones y allá me dicen, no, instálelo el sistema, pero aquí, claro, aquí en Bogotá no instala sino el de solo el para el frío. Por Sí. eso, eso, no, eso comentaba que allá le sirvieron esos años que vivió para aprender esa técnica y aquí se ganaba la vida fácil, porque él vivía en La Calera y decía, no, yo con dos trabajos que haga, cobro a 5 millones y allá la familia no me dice no, sino estárenlo. Entonces, así que recuerde yo, también le gustaba mucho la música y hay una anécdota así que recuerde, que me dijo, si tiene música española, grábeme. Y yo le grabé un cassette de música española, se lo llevé y me dijo, ¿cuánto? Y yo le dije, trae 10.000 pesos. Y sí, me los dio. Y no, él le gustaba eso, tenía afición a la música antigua y cantaba, ya cantábamos con el profesor Sí, cuando ya se iba a acabar la clase. Sí. sí. Don Luis, Entonces, otra anécdota también, sí, otra también que recuerdo, la de doña Leonor, la que le curó digamos, del oído, así cosas como con los años que estuve, permanecí allá, pues me dieron para saber, presenciar muchas sanaciones. y de Leito, ¿qué se acuerda de doña No, Leonor que Espitia? doña Leonor, sí, ella, recuerdo que, pues, ella llegó con una enfermedad de un oído, como yo no sé qué tendría, y aparte de eso, como la mala circulación también. Y allá con ejercicio comprobó que sintió mejoría. Y una sorpresa fue una noche, estábamos en clase como por decir, como a las 7. Yo entraba a las 6, estábamos a las 6, de 6 a 8. Como a las 7 son una llamada y como te el profesor y me tapando así el celular me dijo, es doña Leonor desde Australia. Ella estaba ya como que era en Sydney y llamó de allá y se oía como si estuviera aquí a 10 cuadras. Y, no, para saludarlo y muy contenta. Son recuerdos que le quedan a uno. Sí, pues don Luis, yo quiero, ya que usted y que la charla ha involucrado todas estas historias, quiero pues también complementarlas. El caso de don Jaime Lazo, ¿sí? Su experiencia. La operación a él se la Sí, iban a hacer en los Estados Unidos. Creo que era en Los Ángeles o una ciudad de ese sector de los Estados Unidos. ¿Sí? Y cuando él sí. regresa, pues para toda su cirugía, el doctor le dice, no, pues realmente ya no es necesario hacerle esa cirugía. Sí, esa historia fue impresionante, bien impactante. Sí, don Luis. Sí, a mí me causó asombro porque es que, por eso, para empezar, el más desconfiado era él, el enfermo, porque Sí, si él hubiera colaborado pero no él con esa desconfianza de que como una persona que no tenía el título de médico iba a saber más que un especialista que se quemó las pestañas y a mí terminé ya con el cuento de cansado de las pestañas del que se quedó. Y yo le dije, ¿se da cuenta que el profesor sabía más del que se quemó las pestañas, 20 años? bueno, don Luis. eh, pues tanto, digamos como que más o menos, lo que ocurre es que aquí nosotros tuvimos la fortuna, y el maestro Manuel tuvo la fortuna de encontrarse con algo en la vida, ¿sí? Él no estaba buscando ningún método para mejorar la salud, nada. Lo que él quería era aprender a cantar. Eso era lo que el maestro Manuel quería hacer, aprender a cantar. Era toda la aspiración que el maestro estaba teniendo. Entonces, pues cuando el método comienza a generar esa sorpresa, la recuperación de la salud de él primero,
y luego empieza la recuperación de los alumnos, pues eso es algo que comienza a uno a impactarlo, ¿sí? El caso mío, por Sí, ejemplo, usted sabe que yo, a diferencia de la música, yo estudié física, matemáticas, por ese lado. Eh, a mí, yo veía todos esos procesos, todos esos temas de recuperación de la salud y decía, bueno, aquí qué está pasando, hay que hacer algo. Y en el año 2012, ya después de esa gran jornada de cursos que se dieron entre el 2009 y el 2011 inclusive, ahí en la Casa Mayoral, en la escuela de la 46, esa casa queda en la calle 46 con carrera 15A en toda la esquina, en el barrio Palermo, sí, aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Una casa de sí. conservación en el barrio Teusaquillo. ¿Y qué le digo yo a él? Le digo, maestro, escribamos un libro, vamos a escribir un libro. Eso fue en el año 2012. Y cuando yo Vale. comienzo a hablar con él, entonces y escucho los términos de que emplean los cantantes, entonces él hablaba voz de pecho, voz de cabeza, voz diafragmática. Que, tranquilo, Luis, ¿necesita hacer algo? Ese es así, mal. Pues que sí, ahí ahí debe estar la cartilla del profesor, ahí, no arriba. No, era para comprobar que yo también tengo la cartilla la que, Ok, don Luis. Entonces, cuando yo comienzo a hablar con él, yo no entendía. Yo quería saber a qué se refieren los músicos, los cantantes cuando hablan del color de la voz. ¿A qué se refieren cuando hablan, sí, pues de del cuerpo en la voz? ¿Sí? Y entonces yo dije, pues voy a participar de los ejercicios que él hace, de la actividad física que realiza. Y comienzo, y afortunadamente, pues yo llegué en un momento en el que yo personalmente estaba pasando también por unas dolencias. A mí también me comenzó, sobre todo este brazo, yo comencé a sentir unos dolores en este brazo. Yo llegaba, don Luis, para poderme coger en el Transmilenio, yo tenía que ayudarme con el otro y agarrarme, ¿sí? Así, porque no podía sí, subir el lo que me brazo. pasaba a mí, yo no sentía fuerza, yo no sentía fuerza. Es correcto. Yo iba manejando y tocaba con el codo el tablero del carro y tenía ya que soltar el timón porque el malestar que sentía era muy fuerte. Entonces yo comienzo Sí, y el impacto que tuve cuando hice por primera vez los ejercicios fue enseguida, inmediatamente, una sensación de recuperación. ¿Sí? Y no pasó muchísimo tiempo hasta cuando yo ya me recuperé plenamente. Desde ahí hasta la fecha, don Luis, yo he sido muy constante con los ejercicios, pero me costó trabajo adquirir la dinámica y la rutina. Bueno, yo no quiero dejar pasar algo, Luis. Qué pena que de pronto nos devolvamos un poquito, pero yo sí quiero revisar un momento el tema de Leito, el tema de Leonor Spitia. ¿Sí? ah, Porque Leito ya había sido alumna del maestro, ella se había ido. Ella llegó con un dolor de oído muy intenso un sábado allá en la escuela cuando la teníamos en la 32, en Teusaquillo, ¿se acuerdan? En toda la Caracas con 32, al frente de la estación de sí, Profamilia, sí, también, claro. ¿sí? Entonces, Camucol, ¿cómo? la sede de Camucol. En la sede de Camucol, es correcto. Al frente de la estación de Transmilenio de Profamilia, ahí que usted ya la tiene idea, pero pues para quienes nos están Sí, escuchando que puedan tener un mayor referente del lugar. También aquí en la ciudad de Bogotá. Y Leito llegó ese día, ella había salido de la cita con el doctor, había estado su EPS en ese momento compensar, no sé si todavía la seguirá teniendo, y el doctor le había indicado pues que necesitaba hacer la cirugía de oído. Ella salió y se fue para la escuela. Llegó ahí.
pues el maestro, usted sabe cómo era el maestro de amigable, de servicial, de una vez entró y volvió nuevamente a realizar sus ejercicios. Y Leito a partir de ahí se reintegra nuevamente a la escuela, comienza, a ella le habían casi que prohibido de por vida volver a estar en una piscina, por ejemplo, ¿sí? Le habían dicho que piscinas ya era imposible que pudiese volverla a disfrutar. Y reinicia y no tuvo necesidad de la cirugía, se recuperó plenamente el oído y luego pues ella le hace esas llamadas porque ella viajaba, solía viajar. Estuvo inicialmente en México estuvo como un mes y medio después de que el doctor le había dicho que tenía que hacerse la cirugía y que no se podía volver a meter a piscinas. Ella estuvo como un mes y medio, 2 meses después allá y nos comentó esa historia. Luego la llamada de Australia que usted nos contó. Bueno, don Luis, ya como para ir entrando como en otros temas que me gustaría que miráramos aquí, aunque ya los hemos venido tocando, yo sí quisiera que precisáramos lo siguiente, ¿sí? Eh, ¿por qué don Luis atribuye al método Manuel y a su proceso académico con el maestro Manuel la recuperación de su sinusitis por allá en los años 2009? ¿Por qué usted dice que fue por el método Manuel? No, pues es que las pruebas, pues no tienen, yo no creo que tenga ninguna duda porque ya el tiempo que ha pasado consumiendo antibióticos y analgésicos, ¿no? Para el dolor y para combatir ese, pues yo sé que lo único que me sirvió fue eso, seguir los ejercicios con el profesor de respiración, mantener el aire y cuando uno lo va, digamos, expeliendo, va saliendo el aire, pero con muy despacio y por la nariz. Después de que lo tiene bien comprimido, que el aire está caliente, lo puede sacar despacito, por lo que menos, digamos, pueda. Y uno sabe que ahí, pasando los días, siente mejoría. En el caso mío, fue total, ya nunca me volvió a molestar ese malestar, pues yo sé que fue eso, porque no fui a ninguna parte, digamos, de otra atención, no tuve otra clase digamos, para uno decir que fue algún medicamento, no. Yo simplemente me curé con los ejercicios que hice guiado por él y, y sin ningún medicamento. Perfecto, don Luis. Don Luis, yo recuerdo que en el año 2019, cuando usted tenía 77 años, Sí, tranquilo, don Luis, no se preocupe. sí, Cuando usted tenía 77 años, mira, ahí ya creo que le pasaron los libros. sí, lo está buscando, pero ¿No no lo lo encuentra? encuentro. Tranquilo, don Luis, no se preocupe. Ahí estaba, yo tenía ahí. No se afane, tranquilo que si no está, miramos cómo recuperamos el libro. ¿Sí? Sí, en alguna parte lo tengo aquí, pero Bueno, no se preocupe. que, Cuando usted tenía 77 años, usted llegó una vez muy contento a la escuela, me acuerdo, ¿sí? Y me acuerdo de por qué era su alegría, porque usted se había mandado a hacer los exámenes que la EPS le solicitaba o no sé cómo, sí, y cómo le salieron. Cuéntelo que veo que ya. pues, Entonces, ese ¿cuál es? Vamos a mirar cuál es es ese. el A libro ver, de... creo, no, Sí, es este. Es este. sí, sí, Es este, sí, sí, este es donde está condensada, nada más ni nada menos que una de su rutina básica de ejercicios. Lo que le aconsejaríamos a cualquier persona que tuviese una enfermedad que realizara esas rutinas de ejercicios. Pero, don sí. Luis, para retomar nuevamente nuestro tema, ¿nos comparte ese momento de su vida cuando tenía 77 años y se hizo ese examen? Así, pues,
Pues como en la EPS, Si quiere tomar agüita, yo, don Luis, tranquilo. yo nunca iba a eso. Ay, pues nunca asistía a la... Ahí se escucha, ¿no? Ya perdió el sonido. No, ¿Se yo lo perdió el sonido? escucho. Yo lo ¿Se escucha? escucho. Sí, Sí, yo lo ve. escucho. Es que aquí se cayó algo. Ah, ya. ¿Usted me está escuchando? Sí, ahora sí. Ah, bueno, yo también lo escucho, don Luis. Y si quiere tomar agüita, tome, tranquilo. Lo veo que se... Sí, que Entonces aprovechamos, yo también tomo aquí un no, pero no, poquito. no, no hay. Pero esto tiene... Mientras aclaro la garganta, un momentico. Pues Tranquilo, Miguel, don Luis. Esta historia con don Luis es una historia fascinante, interesante. Cómo logró la recuperación de su salud, ¿sí? Y cómo, como seguramente nos lo va a compartir ahora, ha logrado venir manteniendo esa condición. Estaba hablando de cómo usted ha mantenido su salud muy bien y pues lo escucho, don Luis, lo escuchamos, su sí, experiencia. la EPS. Bueno, pues que pasaron como más de 4 años, 4 años y medio, y yo no iba a ninguna cita de la EPS, de el tal esa Cruz Blanca. Pues un día llamé y, y me di cuenta que eso era muy complicado porque contestaron y dije, no es para ver si saco una cita. Y dijeron allá, contestó una secretaria, dijo, hay para dentro de 15 días. Y yo dije, no, pero ya que había tenido por comer mucho fritanga, un rebote virioso. Entonces se me quitó con tomar jugo de limón. Y cuando me dijeron cuando ella contestó que había cita para dentro de 15 días, dije, no, pero 15 días, ¿qué? Si ya estoy bien, bien. Entonces yo colgué. Dije, no, 15 días. Y yo acababa de colgar y ahí estaba el número. Y mi hermana llegó y dijo, no, de todos modos, hay que pedir la cita y que le hagan un examen general. Entonces, ella llamó. Ya me habían pasado como 10 minutos mientras yo le di la cédula y yo dije, yo no llamo más. Dije, hay cita, pero para dentro de 15 días, ¿yo para qué voy allá? Y ella dijo, no, de todos modos, la cita se pide y usted va a querer hacer un examen general. Y entonces ella llamó, pero entonces en el transcurso de 20 minutos que se demoró, porque, claro, cuando ella llamó, ya el sonaba ocupado, 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 y cuando le contestaron, le dijeron, la cita es para dentro de 17 días, ya había subido 2 días. Pero entonces, de todos modos, ella dijo, sí, y la pidió que me la dieran, y me dijo, a las 3 tiene cita tal día, a tal hora. ¿Ves? Y allá llegué y le comenté al médico. Cuando él me dijo, me preguntó, ¿usted qué tiene? Y yo le dije, nada, pero no era con el ánimo como de ofenderlo, sino que quería aclarar. Le dije, no, no tengo nada, doctor, sino que vengo a saber si me da una cita para que me hagan exámenes. Dijo, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto hace que no viene? Y miró, y usted más de 4 años y medio que no viene sí, le vamos a hacer exámenes generales de todo, y me dijo, mañana se viene sin desayuno para que le tomen la sangre, la muestra, todo eso. Y me hicieron los exámenes. Y dijo, dentro de 12 días, venga por resultados. Bueno, yo llegué allá a los 12 días y empezó a leer, dijo, pues aquí tengo los resultados y usted no tiene nada. Empezó el índice alto es esto, el mínimo es esto, y usted está en el centro, en todo. Y después me tomó la atención y dijo, no, lo felicito, no tiene nada ni de ácido úrico, ni de colesterol, nada, ¿no? Entonces, pero eso, y yo no volví. Pasaron otros 5 años
y no volví a utilizar su tal. Cuando ya, ahora cambié, ya se había acabado ya cerraron esa BPS, cerraron a Cruz Blanca y ahora me afiliaron a Sanitas. ¿Ya? Ya. Pero, Eso- don Luis, Entonces, una, bueno, sí. sí. ¿Y qué? ¿Y entonces qué? No, pues en conclusión, pues no utilizaba ningún servicio de esas, porque como no me sentía mal, ¿a qué iba? Ya. Pero ¿en qué? En ese examen del que estamos hablando del 2019, cuando tenía 77 años, es decir, desde hace 2 años, ¿ese fue hecho por Cruz Blanca o por Sanitas? El que me hicieron allá que salí todo bien era Cruz Blanca, por ahí sí tengo los resultados de como le dan a uno una copia. Ah, Ahí ya. me dieron Y los 5 años a los que usted se refiere era que llevaba lo que le entendí es que llevaba como entre 4 años y medio y 5 años sin hacerse exámenes, ¿cierto? sí, sino que ese examen que usted dice, al que se refiere del 77, no, yo no sé cuántos años tendría, al menos por descontando, pero entonces fue en el año 2014. Ese examen que me hicieron allá que salí bien, fue en el año Ah, no, no, 2014. no, 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 Sí, no, no, 2014. entonces sí, ahí coinciden, mire, 2014 y 5 años después, 2019, porque Eso. sí, usted llegó Sí, sí, bien allá y más que, de 5 años sin volver. Pero entonces cuando ya en el 2014 ya lleva 4 años que no asistía a una ya, es cita. que son dos, Sí, dos sí, son momentos, es dos correcto. fechas. Son Sí, dos fechas en sí, las que, diferente, sí, sí. sí. Me hicieron el examen, cuando mi hermana insistió que de todos modos debían de hacerme un examen general, a ver cómo estaba. Eso fue el 2014, cuando ella pidió la cita. Ella fue la que pidió la cita y allá llegué yo y el médico, pues cuando yo le dije que no tenía nada, entonces, sino que había tenido, yo le comenté, tuve un, tuve un rebote bilioso porque comí mucha fritanga pero ya estoy bien porque tomé jugo de limón. Dijo, de todos modos le vamos a ordenar los exámenes de todo, que había como de ácido úrico, de glicemia, de azúcar, de todo, de próstata, todo, pero los resultados fueron que no tenía absolutamente nada. Eso Y en es el el, 2019 le volvieron a hacer otros exámenes. sí, han pasado 5 años y eso fue como no, ya en el 2019, o cuando desapareció Cruz Blanca, ya me tocó solicitar ahí en los Sanitas. Perfecto. Solicitar, Pues don Luis, sí, yo le agradezco que nos haya compartido esos dos, porque yo tenía en mi mente, porque fue que ese día usted llegó con tanta felicidad y que nos la irradió y pues de hecho también nosotros con el maestro ahí en la escuela en la 80 y efectivamente el dato eran los 77 años de don Luis, como a sus 77 años sí, tenía y gozaba de buena salud. Bueno, don Luis, finalmente ya para ir cerrando la charla de mi parte, porque usted tiene hoy una intervención muy especial, lo solicitó para que la haga. A mí me gustaría, si usted nos cuenta, ¿qué se siente vivir sano a su edad? ¿Qué se siente? Bueno, y a cualquier edad, ¿cierto? ¿Qué se siente vivir sano? no, pues para mí que esa es la mejor sensación, vivir sin estar pegado a una cantidad como he visto yo, amigos y conocidos solo viven para tomar pastillas. Entonces, yo creo que eso es una vida muy aburridora. Pues, pues, no hay nada mejor que sentirse uno bien, sin ninguna dolencia, así, ningún impedimento de nada. Sí, pues. Eso Sí, para mí, yo pues se lo agradezco al profesor Manuel, porque él con sus conocimientos y los ejercicios que hacíamos, pues es el resultado. Yo pienso es perfecto, don Luis. que Don Luis,
Bueno, hay un dicho que se dice que la gente dice que la salud es lo más importante en la vida, ¿cierto? Sin embargo, eso no es tan cierto en las Sí, prioridades que nosotros le damos a la salud. Cuando la tenemos, eso no es tan importante para nosotros. Se vuelve importante cuando la perdemos, ¿cierto? Cuando la tenemos, no la cuidamos. Don Luis, ¿usted continúa haciendo la práctica permanente de los ejercicios que aprendió con el maestro Manuel? Así como usted los hacía antes cuando pues iba... sí, sí, es una falla mía. Yo les decía ya a todos los alumnos que unos ahí de chistosos decían que yo me iba a pensionar allá, por el tiempo que llevaba. Entonces yo les decía, yo asisto es porque no adquirí digamos, la disciplina necesaria para estar haciendo ejercicios. Y yo les decía, y a mí no me gusta cuando voy a un parque ver a unos allá que mueven las piernas y se brincan ahí. Pues yo no serví para eso, no adquirí ese, digamos, como ese, Ese hábito. para mí es una falla. Sí, ese hábito que es bueno, pero no, yo pues me limito por allá a caminar y montar en bicicleta. Ya. Entonces, por eso asistí tanto tiempo allá, porque yo sabía que los ejercicios en grupo se hacían bien. Pero entonces, pues, me- pues yo pienso que me sirvió mucho para estar bien. Bueno, Luis, Con el yo tiempo que ha espero pasado. que próximamente ya podamos tener todos los espacios adecuados nuevamente para volver a que podamos tener y acompañarlo en esa práctica. Don Luis, ¿usted puede así indicarnos cuáles eran los ejercicios que hacíamos? ¿Usted se acuerda de algunos que usted hacía con el maestro Manuel? ¿De qué hacíamos ejercicios? ¿De qué naturaleza? Pues es que, como habían tantos, pero entonces a mí se me ocurrió una vez cuando él dictaba, le dije, ojalá que se pudiera hacer como un listado de ejercicios para acá, dependiendo de la enfermedad que sufra el paciente. Entonces Sí. él dijo, le pareció buena idea y dijo, sí, digamos, una cosa es estar enfermo por decir, reumatismo, lo que le sigue a eso, artritis, todo eso. Y otra cosa es estar enfermo del sistema digestivo, y así. Y como lo que sufrí yo de sinusitis o rinitis, asma, ya que tiene que ver con el sistema respiratorio. Y pues uno sabe que para todo había ejercicios, como se combinaba, ejercicios de los pies, de los brazos, del tronco, todo se ejercitaba ahí. Entonces, yo recuerdo muchos, pero definiendo, pues cada dolencia tiene su ejercicio efectivo. Sí, Eso es lo que yo recuerdo. ahí hay dos cositas que vale la pena revisar. Sí, nosotros fundamentalmente, digamos que el grueso de los ejercicios está en la respiración, ¿sí? En hacer la práctica de la actividad física Sí, anaeróbica, es decir, sosteniendo la respiración, en realizar la vibración, el desarrollo vocal. Recuerda, don Luis, todos son ejercicios de técnica vocal. sí, sí, La sí. acupresión, los ejercicios de acupresión, los ejercicios de estiramientos y los ejercicios direccionados para la recuperación de la visión. Pero vale la pena recordar, don Luis, usted se acordó de esos años 2009 y 2012 cuando estábamos allá en la casa del maestro Mayoral. Recuerda que usted se recuperó de sinusitis. Se acuerda también, y lo referenció Sí. aquí, que Geraldine se recuperó de estreñimiento. Se acuerda que el doctor Guerra se Ah, recuperó de bursitis. ¿Usted se acuerda de la profesora que se recuperó de lupus? ¿Se acuerda del caso de lupus? ah, de, ¿Sí lo recuerda o sí, por no? ahí sí, también algo de una. Pero no bien, muy bien, pero sí recuerdo, claro, como estaba allá, pues Y, todo le llega a uno digamos, como informe, sí. Pero y, también de que recuerdo de una que es reciente, es lo más reciente, por ahí hará unos 3 años o algo así que llevó una
que era una señora que era psicóloga, que ya iba mal de las rodillas y el médico mismo, el especialista le ha dicho que lo tratara de no subir escaleras, porque eso era y el profesor le hizo los ejercicios allá y no, ella terminó bien. Y al mismo especialista le dijo, no, al contrario, me está limitando, que no me mueva. Y yo he comprobado que con un profesor que me da clases, yo estoy mejor, ya camino, subo y bajo escaleras y no, eso no me impide nada. Eso, entonces son experiencias que... Y así otra, el caso yo también estuve presente cuando este muchacho Iván se recuperó de la epilepsia. Yo también, y de doña María, de doña Mariela, con la hipertensión. Esos son casos que uno vivió, que puede comprobar al menos sé que es cierto y en alguna, si nos llaman de testigo, pues uno sabe que si vivió esos casos, los presenció, el caso de don Jorge Herrera, también. Él estando cuando salíamos a tomar tinto, ahí en la 32, a la vuelta, en esa cafetería, que era un sótano, medio sótano, ahí, él comentó, la experiencia que tuvo, dijo, yo subía por aquí, donde me llevaban, allá pasaba por el frente de la escuela de Aycamucol. Yo pasaba por ahí, me llevaban una silla a hacerle la quimioterapia. Entonces, y veía ahí que sanación, sánese cantando, leía. Pero un día le dijo a la que lo llevaba en la silla que él quería conocer ahí, que lo entrara. Y habló con el profesor le dijo que no, pues ahí si hacía los ejercicios él se curaba. Ya estaba en un estado avanzado de cáncer, que le hacían quimioterapia, eso. Y él Cáncer comentó, terminal de próstata era el diagnóstico con el que don Jorge llegó a la escuela. Siga, don Jorge, eso, don Luis, sí, perdón. él comentaba todo emocionado ahí que, pues un día al fin entró la que lo llevaba en la silla, lo arrimó allá y le hizo que llamaron al profesor y hablaban y entonces empezaron con los ejercicios. Después de que él ya no podía, a toda hora en la silla, ya empezó a moverse con un bastón y comprobó la efectividad hasta que se curó y llegó hasta le hacían quimioterapia, los médicos le dijeron qué brujo había ido, sorprendidos. Y él dijo que no, que era un profesor pero que ya no necesitaba más la quimioterapia y la advirtieron que entonces lo retiraban de ese servicio, ya no volviera allá a ninguna toma. Y así como disgustados le dijeron que ya no volvían a atenderlo. Pero entonces él contento, ahí a los que salíamos con él a tomar tinto, pues comentó que, pues, no, ya, ¿a qué iba? Si ya estaba bien. Sí. Yo quería mostrar la referencia de Iván. Este fue el examen que le hicieron a Iván en el año 2007 cuando le detectaron la epilepsia. Creo que se Sí, lo hicieron en la clínica Palermo, hecho en la clínica Palermo aquí en Bogotá. sí, Y este es el examen hecho en el año 2015, después de que él se recuperó de la epilepsia, habiendo pasado por la escuela. Este sí, examen se lo hicieron en IDIME, ¿sí? En ese año, ya un año después incluso de haberse recuperado. Eh, sí, pues, don Luis, ahí usted me hizo acordar de lo siguiente. Lo primero, el maestro Manuel nunca formulaba ni allí nunca, y yo he sido muy cuidadoso de eso, de que nosotros nunca hicimos una oferta médica. Nosotros nunca ofertamos una terapia. De hecho, nuestros costos siempre fueron costos de técnica vocal, de clases y unos costos muy, muy bajos, ¿sí? Aún en el mercado de la técnica vocal. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos, digamos, estudios totalmente científicos y detallados para tener un aval como una terapia médica. Eso no significa que no tengamos los resultados que usted ya de una manera muy interesante ha venido describiendo a lo largo de esta entrevista. Con don Jorge pasó una situación muy particular porque él fue y le dijo al doctor
que él estaba en una terapia de canto. Y cuando él nos trae y nos comparte la epicrisis, el documento médico, pues, de que usted conoce, de las historias médicas, ¿sí? El doctor había colocado en un componente que dice subjetivo, el paciente dice no continuar con tratamiento médico porque está asistiendo a terapia de canto, ¿sí? Entonces, a mí me toca hablar con don Jorge y decirle, don Jorge, usted aquí no está en ninguna terapia. Nosotros no le estamos ofreciendo ningún tratamiento médico. Y si usted decide o no, si continuar con su tratamiento, no es porque aquí en la escuela les estemos orientando a que no continúen con los tratamientos médicos. Por el contrario, ¿sí? Lo que nosotros les decimos es, esto ayuda a su tratamiento médico, pero quien lo tiene con quien tiene que discutir si continúan o no, es con el mismo médico, con el doctor que los está atendiendo. Muchas de esas personas, como es por ejemplo el caso de doña Mariela lo que hizo fue que no le dijo ni a los doctores ni nos dijo a nosotros, ¿sí? Que ella se estaba recuperando bien, que se estaba recuperando de su hipertensión. Y lo que ella comenzó fue como a ir dejando de consumir algunos medicamentos de acuerdo a cómo ella se iba sintiendo, ¿sí? Y ella empezó a darse cuenta que cuando dejaba de consumir ciertos medicamentos, los efectos colaterales de esos medicamentos dejaban de sentirse. Entonces dejaba de sentir las migrañas, dejaba de sentir la pesadez en el cuerpo, dejaba de sentir, y continuó su desarrollo y lo hizo de esa manera, pero no porque nosotros le hubiésemos indicado ni nada de eso. Bueno, don Luis, aquí ya siendo como nuestro cierre de este proceso y pues antes del final de esta práctica, de esta entrevista, quisiera su intervención, lo que usted nos tiene preparado como sorpresa para el cierre de esta charla. Pues sí, con Paola, la charla digamos que referente a Paolita es que cuando llegó allá tenía por decir 6 años y ella se presentó en una clausura en el planetario. Ella llegó tocando una organeta y cantando un especial ahí cuando era la clausura ya cuando fue la clausura en el planetario. Y de ahí el profesor pues le tomó afecto y ella estudió allá, empezó a estudiar violín allá en la 46, cuando era pequeñita, y pues ya pasaba el tiempo, ya es ejecutante de violín. Entonces, con mucho gusto le queremos dedicar una despedida como se despide un músico, por música. Bueno, don Luis, pero permítame un minutico, discúlpeme, qué pena Sí. retenerlo, pero mire, voy a hacer primero mi cierre, ¿por qué? Porque para que la canción quede ahorita al final como cierre completo. Quería dejarla antes, pero es mejor que le demos la inversión, ¿sí? A la entrevista y quiero cerrar con lo siguiente. Don Luis, yo quiero comentarle a usted y a todas las personas que nos están viendo, ¿sí? Usted seguramente ya este discurso lo conoce de mucho tiempo, que la Organización Mundial de la Salud y lo que hace y lo que el maestro Manuel desarrolló no es el desarrollo ni de un culebrero, ni de un chamán, ni de nada por el estilo, sino es la actividad física que se requiere para poder mantener una buena salud. ¿Qué nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Que el mayor problema de salud pública que tiene la humanidad actualmente es la epidemia de enfermedades no transmisibles Únicamente, asociadas a la inactividad física. Dentro de esas enfermedades que se encuentran los cánceres, se encuentran la diabetes, se encuentran los problemas cardiovasculares, se encuentran los problemas cerebrovasculares y se encuentra incluso hasta la pérdida del equilibrio. La Organización Mundial de la Salud ha planteado desde el año 2004 unas recomendaciones y una estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud, ¿sí? En lo cual nos indica que nosotros, los adultos, tenemos que hacer como mínimo 30 minutos de actividad física moderada 5 días a la semana. Y los niños o jóvenes
¿sí? Tienen que hacer alrededor de 60 minutos de actividad física intensa, por lo menos 5 días a la semana. Entonces, don Luis, esta es una invitación para que usted continúe haciendo la práctica. Lo vamos a seguir acompañando haciendo para que podamos hacer esa práctica de actividad física en conjunto a usted y a todas las personas que quieran unirse para recuperarse de la salud, que como en su caso específico, usted se recuperó de sinusitis. No se recuperó, se sanó. Aquí hubo una experiencia de sanación con el método Manuel. Ahora sí, don Luis, el micrófono es suyo y el cierre es suyo. Gracias. Ya, bueno, Juan Pablo, parece que... Pues, preparamos dos números musicales. Claro que sí, don Luis. Uno se llama, es un pasillo vino tinto que es de un paisano de él, de un profesor que era tolimense, y eso es de Fulgencio García, que era Purificación Tolima. Yo les puedo hacer una sugerencia muy respetuosa, ¿sí? Pueden, ¿Cómo Paulita, no? ahí de acuerdo como están, pueden organizarse para que puedan quedar mejor encuadrados en la imagen y pueda salir bien, don Luis. Y tú también te puedas, no sé si pueden mover un poquito la cámara o... Tranquilo, don Luis, que el micrófono alcanza a coger el sonido. Ahí. Sí, ahí. Ustedes mismos se pueden ver ahí y ahí está mucho mejor. Esa es. Un pasillo de Fulgencio García vino tinto.
gracias. ¿Está viendo? Esta es una guabina que la compuso el maestro Jorge Villamil. Y una noche tocándola ya y cantándola, pues él preguntó, porque le gustó, dijo, bonita esa guabina, ¿de quién es? Yo le dije, Jorge Villamil. Pero me ayudó a corregir un error que tenía en la interpretación. Dijo, ahí le conviene que le haga un cambio a un tono, ¿no? Un tono la, que yo no estaba seguro. Y entonces él dijo, así es que debe sonar. Y él siempre me ayudaba en eso. No tenía sino que decirle alguna duda que tuviera, él me la resolvía. Entonces, en esta guabina, él me ayudó digamos, a acompañarlo bien. Se llama Noche de Azahares, de Jorge Villamil. ¿Pero sí está viendo? Le falta eso. Ah, ya sí. Ya. Hoy te traigo mi canción, dulce canción, a tu ventana. Es la voz del corazón que yo te traigo, es mi serenata. De hermosa capa de armiño se van cubriendo los cabezales, perfumando para ti los naranjuelos y los rosales. Mañana toda de blanco, coronada de azahares, cuando salgas de la iglesia llena de felicidades, brillará más bello el sol, más alegre en la mañana, y las flores cantarán sus más hermosas canciones. Brillará más bello el sol, más alegre en la mañana, y las aves cantarán sus más hermosas canciones. Despierta en el balcón para que escuches mi serenata, y canten los luceros y la poniente luna de plata. De hermosa capa de armiño se van cubriendo los cafetales, perfumando para ti los naranjuelos y los rosales. Mañana todo de blanco, coronado de azahares, cuando salgas de la iglesia lleno de felicidades. Brillará más bello el sol, más alegre en la mañana, y las aves cantarán sus más hermosas canciones. Brillará más bello el sol, más alegre en la mañana, y las aves cantarán sus más hermosas canciones. Con mucho gusto. Maravilloso, don Luis. Ahí el maestro nos estuvo acompañando, nos está acompañando en esta entrevista. Don Luis, una cosita. Gracias, Paolita. ¿Usted se acuerda esa canción que le gustaba tanto también al señor Mejía y a Víctor, que cantábamos al final, al cierre de las clases? ¿Sí se acuerda? Pues si algo le quedó así como que como un inicio, ¿cómo sería? ¿Qué dice? Recuerdo, Blanca. Ya, Sí. María Isabel. ¿Cómo era que se llamaba? Era de Pepe Aguirre, se llamaba María Isabel. María Isabel, esa. ¿Usted se acuerda del pedacito que cantábamos? ¿La podemos cantar? ¿Usted se acuerda?
Así sea a capela, no importa. O si la Sí, tienen la guitarra, pues sí. pues es que sí, es haciendo memoria de cómo empieza. Sí, es que yo no me Ah, acuerdo, pero nos con divertimos un mucho. lindo y con un blanco y lindo velo te cubrieron, ya sabes. Sí. María, tus caricias, tus besos, hombre, mujer, sin corazón. Ah, se llama Muñeca de Loza. Es correcto, Muñeca es de Loza. correcto. Con un lindo y largo velo te cubrieron, de azares tus cabellos adornaron, en tus lindas manecitas colocaron blancas rosas como tú tan preciosa. Ante un Cristo arrodillada te casabas con el hombre que yo sé que tú amabas. Solo sé que por dinero y apellido para siempre de mi lado te alejabas. María Isabel, divina mujer, tus caricias y tus besos nunca yo podré olvidar. Oh, cruel mujer, sin corazón, eres muñeca de loza, con el cuerpo de acerrín. Gracias, Ya, don Luis. Muchas gracias. con Don mucho Luis, gusto. Disculpe porque como no lo había enseñado nunca, entonces, no, pero vale tranquilo, algo, don Luis. algo. No, es un momento muy emotivo para los dos. Yo sé que esto que estamos viviendo acá. Yo le quiero Sí. comentar una cosita. Eh, yo quiero que esta entrevista salga publicada de la manera más completa que se pueda, ¿sí? Pero es posible que en algunos escenarios, digamos que tengamos que omitir la parte de las canciones hasta que no tengamos claridad de los derechos de autor, cómo hay que pagarlos, cómo hay que, sí, para que no nos vayan a poner problemas con el Ah, video y no nos lo vayan a vetar. Yo voy a averiguar bien eso y de sí. acuerdo, pero si llega a ver de pronto el video sin las canciones, no es porque yo las haya cortado, ni mucho menos, sino porque Ah, tocó sacar una edición de acuerdo a las condiciones de derechos de autor que nos exijan, que nos... las normas vigentes, ¿no? Es correcto, don Luis. Entonces, pues le comento. Don Luis, eh, yo no quiero que cerrar esta entrevista sin algo importante. Eh, ¿Usted llegó a la escuela a aprender música o a recuperar su salud? No, lo único que recuerdo es que eh, me interesó mucho técnica vocal. Ah, perfecto. Usted llegó Es, fue por la música, de acuerdo. sí, la Don técnica Luis, vocal. en el Sí. tema de la música, en el tema de lo que fue el método del maestro para el desarrollo de los músicos, para su desarrollo también como el interesado en la música, ¿usted qué puede decir de ese método? Pues que es el mejor método, porque pues allá se, digamos, uno, aparte de desarrollar la voz, también aprende gramática musical, que es lo que tiene que aprender un músico. Aprender con el tiempo, solfeo, y con el tiempo leer una partitura, interpretarlo. El solfeo que es difícil, que es interpretar lo que se lee en una partitura, cantado, cantar lo que diga en una partitura en notas, ese es el solfeo. Y allá se veía eso con el profesor Manuel, y la gramática musical, que es empezar por el valor de las notas, colocarlas en un protagrama, saberla leer para interpretar un instrumento. Porque sí, Entonces, eso es muy, eso es lo, digamos, lo que es la música, pero digamos, en términos generales, completa. Eso, eso es muy importante porque el maestro Manuel fue un músico, digamos, no fue un músico de escuela, pero fue un músico formado. Él fue un autodidacta digamos, como muy impresionante, porque él aprendió todo eso, gramática musical, lectura musical, armonía,
¿sí? Además de toda esa diversidad de instrumentos que tocaba. Don Luis, respecto al tema de su voz, usted en ese desarrollo de la técnica vocal, ¿usted considera que su rango de voz se amplió o su rango de voz permaneció siempre igual? No, yo sé que ha mejorado, porque digamos, ha mejorado en cuanto a la tesitura, a alcanzar un rango más amplio. ¿Cuántos tonos usted alcanzó más de su rango original? Perdón, de su Pues tesitura. mínimo unos 4 tonos yo pienso que subí, mínimo unos 4 tonos y eso es bastante, bastante porque hay Sí, muchos que no pueden subir ni siquiera unos 2 tonos no pueden subir después. Eso. Y yo considero que sí, para mí fue unos años allá que yo veo que fueron provechosos para mí. sí, de hecho, desde la misma biofísica se considera que la ampliación del rango de voz no es tan sencillo. Sí, eso es casi como equivalente a decir que uno crece después de haber alcanzado la edad adulta. Y hay toda una discusión en el mundo respecto a eso. De hecho, la mayoría de las escuelas considera que ni siquiera es viable intentarlo porque uno puede dañar su aparato vocal, su aparato fonatorio. Entonces, pues, don Luis, yo le agradezco muchísimo, muchísimo a usted este tiempo que nos dedicó, este homenaje que se le dio al maestro Manuel Parra. Sí, quiero manifestarle que estamos con todo y que vamos a ir adelante para que estos conocimientos la humanidad los pueda asimilar, los pueda tener y a generar un mejor componente en el tema de la salud desde el marco y las orientaciones que la Organización Mundial de la Salud ha planteado desde su estrategia mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud para la práctica de la actividad física cotidiana. Pues, don Luis, ya en la despedida, ¿algo más que usted quiera agregar? A la despedida es que yo les pediría a los que fueron alumnos del profesor Manuel Parra que divulguen los conocimientos que él aprendieron, que no se queden estancados, sino que sabiendo que a ellos les dio sanación y volvieron a ser unas personas nuevas, pues que no se queden con esos conocimientos, sino que los divulguen a los familiares, a los conocidos. Eso les pediría yo. Y un saludo para todos los que fueron alumnos del profesor Manuel Parra. Gracias, don Luis, nuevamente. Y entonces, muchas gracias. Y pues aquí están estos conocimientos, están para ustedes, para que los puedan acoger en la oferta académica del método Manuel, que está a disposición de todos y de todas las personas interesadas. Muchísimas gracias. Un saludo a Paolita, un saludo a doña Anita también, a don Luis, aquí. Paola, que se quiere Paolita despedir. quiere despedirse. Hasta luego, fue un placer haberlos conocido, volver a escucharte. Gracias, Y nada, Paolita. Don Luis, quería también compartirle que las experiencias de sanación que uno suele escuchar por ahí, no es este el primer caso, ¿sí? No es este el primer caso que uno escucha. Eh, yo tengo referentes y conocimientos de que las personas han experimentado procesos de sanación en ceremonias religiosas en el marco de su fe y su creencia. Tengo referencias de personas que dicen tener acceso o ofrecer medicamentos o sustancias traídas del Amazonas, elaboradas en Alemania, en los Estados Unidos. Conozco también temas y casos de personas que dicen que con sus manos sanan, o incluso algo tan exótico que uno podría considerar aquí en el 20 de julio, en la localidad del 20 de julio de Bogotá, en donde simplemente llevándole el documento, la cédula de identidad o un documento de la persona que se quiere mejorar, que se quiere recuperar de la salud de esta persona, ella interviene y hay experiencias de sanación. Vemos que hace poco al doctor Jorge Gregorio Hernández como que va en la línea o si ya no fue, ya no tiene el nivel de santo, está en ese proceso.
Entonces yo planteo, yo pienso que todos los casos no pueden ser mentiras, ¿sí? Es decir, que así como seguramente hay posibles estafas alrededor de todo el tema de la salud y de la experiencia de la sanación, como esa profesora, yo no sé si usted se acuerda, una profesora con un tema de cáncer que llegó a la escuela y que se había ido para Cali y había pagado 40 millones de pesos por allá a una persona que le había dicho que la sanaba del cáncer, ¿sí? Y hay eso, yo pienso, pero lo que sí he visto yo y veo es que no encuentro casos documentados, ¿sí? Así como nosotros lo hemos hecho. Casos de experiencias como la que usted acaba de contar, como la que ya nos compartió una persona que se recuperó de reflujo, ¿sí? Y la que nos están compartiendo pues todos estos otros casos que tenemos ya ahí incluso publicados en algunas redes. Entonces lo que yo sí quiero plantear es que en este proceso y con esta actividad física, porque no con toda la actividad física y con todo el tema del arte y de la técnica vocal la gente recupera su salud. No, eso no es así. De hecho, tenemos casos de futbolistas y de deportistas de alto rendimiento que han fallecido. ¿Sí? Y si uno dice, bueno, ahí que ha pasado, si eran consagrados con la actividad física. El caso en particular, y que a mí me movió poderosamente a dedicarle prácticamente toda esta parte de mi vida desde hace aproximadamente unos 10 años, que vengo muy concentrado con el método. De hecho, el libro con el maestro Manuel nos llevó a escribirlo del 2012 al 2018, que lo publicamos allá en el Capitolio, como ya lo indicamos. Pero hemos venido construyendo un insumo para el respectivo caso científico y para que se dé todo ese análisis académico y científico que valide este proceso. Entonces yo quería cerrar con eso e indicar cómo aquí nosotros sí tenemos una validación de ese entorno y tenemos una metodología para hacer esta oferta de valor, que es mejorar la condición física y, en dado caso, recuperar la salud de las personas, como ha ocurrido con estos otros casos. Bueno, Luis, nuevamente hacemos nuestro cierre. Solamente para lo último sería que si el próximo domingo comentaré otro caso que también me impactó porque fue una señora, ya tenía sus buenos años encima y el brazo izquierdo lo tenía inutilizado por 20 años. Y entonces el profesor, pero entonces a fondo lo comentaré el próximo. El próximo domingo en la entrevista sí, con Paulita. Bueno, sí. Luis, gracias. Bueno. Y si se acuerda además, bienvenido. El micrófono es suyo. Un gran abrazo nuevamente. Gracias, don Luis. Gracias. Que esté muy bien, don Ron. Gracias.